Vamos a ponernos en las manos de Dios, que Dios sea el que nos hable esta noche, el que nos enseñe a través de su palabra. Pero yo quisiera que oráramos, y esta oración para todas aquellas personas que están en alguna necesidad, que están pasando por momentos difíciles, complicados, que van a escuchar esta enseñanza y que en su vida, en su familia, a lo mejor están por momentos difíciles de pérdida, de necesidad, de provisión. Y vamos a orar ahorita antes de empezar con esta clase, orar por familias de la iglesia, personas que luego ven estas transmisiones y que pues piden oración, que Dios bendiga sus vidas, sus familias. Y hay gente que está enferma, otros que tienen a sus papás muy delicados, muy graves. Entonces pues vamos a orar antes de empezar este tiempo de la escritura, meditación en la palabra. Orar, pídale a Dios: Señor, bendice las familias que están pasando por alguna pérdida, familias que tienen problemas, que tienen necesidades económicas. Que Dios sea obrando milagros en esta noche, amén, porque pues Dios, clamamos a Él y Él es un Dios vivo que nos escucha. Así que toda persona que se siente solo, desanimado, pueda saber que Dios está con él y que Dios es el que los fortalece, amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos das este privilegio, Padre, esta oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para recibir el consejo de tu palabra. Ayúdame a poder transmitir las ideas que vienen aquí en tu palabra, Señor. Lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, de manera personal, Padre, de manera individual a cada uno de nosotros, pero también como iglesia, como congregación. Ayúdanos a poder recibir esta palabra con libertad, que podamos caminar de acuerdo a ella. En esta hora también oramos y te damos gracias por cada persona, cada familia de la iglesia Camino de Vida, Señor, pero también por aquellas personas que escuchan estos mensajes, personas que son de otras ciudades, de otros países, Señor. Yo te suplico que seas tú tocando sus vidas en estos momentos. Toda persona que se conecta, que escucha este mensaje, tu Espíritu Santo esté obrando en sus corazones, en sus vidas. Y yo te pido que obres milagros, maravillas, Señor, entre nosotros, aquí los que estamos presentes, a la distancia, mi Padre. Obra milagros y maravillas. Levanta al que está enfermo, levanta al que está decaído, al que no tiene ánimo, Señor, para seguir adelante, Padre. Yo te suplico que tú seas su fortaleza, su sostén en estos momentos. Si están pasando por alguna enfermedad, por alguna pérdida, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus cuerpos. Tú eres el Dios que obra maravillas y milagros y en ti confiamos, Señor, que tú obres milagros, sanidades, Señor, entre nosotros y en la gente que va a escuchar, Señor, esta palabra. Ahí donde está el enfermo, Señor, ahí donde está el que necesita una palabra de ánimo, ahí donde está el que se siente solo, vacío, sea lleno con el poder de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Bendícenos con tu presencia hoy esta noche. Bendícenos con tu presencia, Padre, porque si tú no vas con nosotros, Señor, no vamos, no avanzamos, Señor. Si tu presencia, si tu gracia no nos llena, no nos bendice, Padre. Esta noche que tu palabra fluya, que tu palabra obre, Señor, hasta lo más profundo de nosotros y que podamos caminar de acuerdo a ella, Padre. Nos ponemos en tus manos y gracias por cada milagro, gracias por cada maravilla que tú estás haciendo, Padre, en estos momentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Bueno, pues vamos, hermanos, a leer la palabra. Yo le invito a que abra la Biblia. Estamos en la carta de Santiago.
Santiago capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Vamos a continuar. Hemos pasado por el capítulo 1, que fue de gran bendición, hermanos. La fe en medio de la prueba, en medio de la tentación, salir victoriosos. Y gracias al Señor porque tenemos su palabra. Los últimos versículos que vimos fue cómo la palabra obra en nosotros y que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Se acuerda de aquel que se ve en el espejo y se puede ver a lo mejor lo despeinado que viene, que se manchó, pero luego se da la vuelta y se olvida y no se hizo nada? Así es el oidor de la palabra. La palabra exhorta, anima, consuela, y nada más en ese momento, pero se va a la persona y ya se olvidó de hacer cambio, de practicar la palabra. Eso lo vimos la semana pasada. Y los versículos 26 al 27 del capítulo 1 de Santiago, ahí nos habla y nos da ejemplos de lo que significa ser un hacedor de la palabra de Dios. Es lo que dice del versículo 26 al 27. Usted lo puede leer ahí en su casa. Estos versículos son ejemplos que nos da la Biblia de aquel que es hacedor de la palabra de Dios y no tan solamente oidor. El que es hacedor, hermanos, pues como dice aquí, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso les digo que son ejemplos de aquellos que son hacedores de la palabra. Se van a guardar del mundo y van a hacer estos actos de misericordia, de amor hacia el prójimo. Amén. Entonces hemos terminado, gracias a Dios, el capítulo 1 de Santiago. Amén. Espero que vayamos aprendiendo, hermanos, de estos versículos de este capítulo 1, que ha sido una bendición preciosa la palabra de nuestro Dios. Y muchas de estas cosas las hemos vivido en estos tiempos, en estos días. Pero vamos a entrar al capítulo 2. Y es un capítulo, hermanos, muy bueno este capítulo 2 de Santiago, igual que el primero. Pero vamos a entrar a un tema que a veces no le damos mucha importancia, hermanos, que a veces lo vemos como algo muy a la ligera y que a veces ni nos damos cuenta. Pero vamos a ver cómo para Dios es algo muy, pero muy delicado, hermano. Nos vamos a sorprender de cómo Dios ve el tema que vamos a entrar el día de hoy. Hoy nada más vamos a ver 3 versículos del capítulo 2, pero vamos a ir avanzando. Vamos a entrar al capítulo 2, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Dice Santiago, capítulo 2: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Encontramos este nuevo punto que va a tratar Santiago en este capítulo 2, hermanos, que es la acepción de personas. El hacer distinción entre unos y otros. El favorecer a unos y a otros no. El darle atención a uno y a otros no. Dependiendo todo de la condición social que tenga la persona. ¿Usted cree que exista eso en las iglesias, hermano? No estoy hablando nomás aquí de la iglesia local, la iglesia de Cristo en general. ¿Cree usted que exista esto, la acepción de personas?
¿Usted qué dice? A ver, aquí adelante dicen que sí, allá. Allá. Nati dice que sí. Discrimina. Entonces, este tema, hermanos, de la acepción de personas, parece que no es un asunto de mucha trascendencia, porque el creyente lo hace y a veces no le tomamos mucha importancia, pero nos vamos a dar cuenta que es bastante delicado, hermano, el hacer acepción de personas. Mire, la fe cristiana, la que es valiosa, es la que se practica. Lo que tú crees, lo practicas, lo haces. Entonces, lo que nos está presentando Santiago en toda esta carta, pero ahorita pues estamos hablando del capítulo 2, la tesis de Santiago es la siguiente: la fe cristiana que vale es la que se practica. Porque de nada sirve decir, no, pues yo creo que no debo de hacer acepción de personas, así dice la Biblia, así lo enseña la fe cristiana, pero yo hago todo lo contrario, entonces no sirve de mucho, no tiene valor. O la fe cristiana enseña que yo no debo robar, bueno, eso enseña, pero ¿qué hago yo como cristiano? Pues por ahí me robo un dulce, un pan, las uvas cuando voy al mercado, porque a veces decimos, ay, una uvita es para probar a ver si están buenas o no. ¿Cuántos van al mercado y se roban las uvas? Ah, ya salió una ya. Atrás están los pecadores y aquí adelante el santo de mi marido. Sí, ¿verdad? No le tengan miedo al pastor, hombre. Para los hermanos que están en línea, es que el pastor se sentó aquí adelante y todos los demás se fueron allá atrás. Se bañó y el pastor, no se preocupe. Entonces, lo que nos presenta Santiago, hermanos, es esto que les estoy comentando. La fe cristiana que vale es la que se practica. Yo creo esto, la Biblia dice esto, lo practico, lo estoy llevando a la práctica en mi vida diaria, porque de nada sirve yo creo esto y esto y esto, pero no lo hago, o inclusive hasta hago todo lo contrario, pues no tiene ningún valor si no lo llevas a la práctica. Por eso veíamos en el capítulo 1, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, empieza con una dura amonestación este capítulo en contra de los creyentes, hermano, con respecto a la acepción de personas. Mire, nuestro Dios, Él no hace acepción de personas. Y yo puse nada más 2 versículos, hay más, pero mire, lea Deuteronomio 10:17. Escogí uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Deuteronomio 10:17. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace acepción de personas. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos, y es la manera como el creyente debe de comportarse. Mire Hechos
10:34, uno del Nuevo Testamento. Cuando Pedro y Cornelio, que Cornelio era un gentil, y Pedro se da cuenta y dice, Dios no hace acepción de personas. Mire, 10:34 de Hechos. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro no hubiera ido con Cornelio porque era un gentil, pero Dios le dijo, ve. Y cuando el Señor Jesucristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, dice la Escritura que ahora ya no hay ni esclavo ni libre, ni rico ni pobre, ni hombre ni mujer. Todos tenemos un mismo valor en Cristo Jesús. Somos hermanos y ya no hay, hermano, ahí la distinción en las clases sociales y que bueno, aquí los de mero adelante van a estar todos los que son ricos nada más. Estoy hablando proféticamente, todos los ricos van a estar aquí adelante. Clase media y allá los indigentes, dice Mari. Qué mala. Pero mire, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Entonces mire cómo Dios, vamos a ver en este capítulo de Santiago, vamos a ver cómo Dios mira al que hace excepción de personas. Y a veces uno piensa, yo no hago acepción de personas. ¿Quién puede decir, yo sí hago acepción de personas? Nadie va a decir, ¿verdad? Yo no, pero por eso vine para acá. Ay, qué bárbaros. Qué bueno que los hermanos en línea no escuchan todo lo que está pasando aquí. Bueno, regresémonos a Santiago capítulo 2, versículo 1, hermanos. Y mire cómo Santiago está hablándonos Dios a través de él en esta carta. Y empieza con la frase en el capítulo 1, el versículo 1, y dice, hermanos míos. Con esto Santiago decide todo hacia quién van dirigidas estas palabras, hermanos. ¿Para quiénes son? Para los hermanos, para los creyentes que hacen acepción de personas. Entonces, el asunto es para creyentes, para los que dicen creer en Cristo y que Jesús es su Señor y Salvador. Y mire, hay una versión de la Biblia, la Biblia de Jerusalén. Fíjese cómo dice este texto, el primero, el número 1, el versículo 1 de la Biblia, Jerusalén. Fíjese cómo dice, hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Nos da una idea muy clara, hermanos, esta versión de lo que Santiago está compartiendo con los hermanos, que nada tiene que ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la fe cristiana, nada tiene que ver con la acepción de personas. Por eso dice este texto, no mezcléis la acepción de personas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No mezclemos, hermanos, esa práctica que es muy infame, el de hacer acepción de personas, porque no tiene nada que ver con el evangelio, con las enseñanzas de la Escritura. La práctica
de hacer acepción de personas tiene más que ver con nuestros intereses personales. ¿Sí o no? Hay intereses personales de por qué a fulanito sí lo acepto y a este otro no. ¿O me equivoco, hermano? ¿Habrá intereses personales cuando hacemos acepción de personas? Y aquí este pasaje, esta versión de la Biblia de Jerusalén dice que no mezclemos, no tiene nada que ver el evangelio, la enseñanza de la fe con la acepción de personas, con esta práctica de hacer acepción de personas, hermano. Es algo bien delicado porque, mire, el Señor Jesús no hizo acepción de personas en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario por todos y Él dijo: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dijo: vengan a mí nada más fulanito, sultanito, los que son de esta clase, los que tienen esto. No, el Señor dijo: vengan a mí todos. Él no hace acepción de personas, hermano. Entonces, ningún creyente, ninguna congregación tiene derecho a practicar la acepción de personas. Ninguna congregación, hermano, debería hacer esto de hacer acepción de personas y sí sucede. Hay iglesias donde se tiene muchos privilegios, los que tienen más recursos económicos. Y a veces hasta lugares distintos, especiales, porque pues tienen dinero. Aquí, gracias a Dios, no hay eso. Todos somos ricos. Entonces, pero sí hay ese tipo de congregaciones que les podríamos llamar congregaciones elitistas, grupos acá selectos, ¿verdad? O sea, ay, Dios. Bueno, para los hermanos que están en línea, nos comentan aquí que hay iglesias en algunos lugares donde son gradas, y en algunas iglesias hay ¿cómo se les llama? Palcos donde VIP, donde la gente paga por la membresía y se le da ese lugar especial dentro de la congregación, que sí entraría a lo mejor en esto, ¿no?, de hacer acepción de personas. Qué feo. Y el que no tiene nada, pues que en los botecitos ahí de... Exacto. ¿Mande? Todos en el botecito de la pintura, ahí volteado nomás. Pero no debería de haber esto, hermano, congregaciones o creyentes que se haga la acepción de personas. Es algo muy fuerte esto, y ningún creyente ni ninguna congregación debería de practicar la acepción de personas, hermano. Entonces, tengamos mucho cuidado que lo que usted cree, usted lo practique. La Biblia dice que no tenemos que hacer acepción de personas,
Yo no hago acepción de personas. Entonces la práctica no debe de ser diferente a la fe que enseña la Escritura o lo que me enseña la palabra de Dios. Si la palabra afirma que no se debe hacer acepción de personas, pues ningún creyente, ninguna congregación tiene derecho a hacerlo. Sí. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¿Cómo va el canto? En ningún parte. Se me ha comentado, por ejemplo, a mí, oye, vamos a abrir una obra en tal ciudad, pero vamos a llegar a una zona exclusiva, una zona buena. O sea, no vamos a ir a abrir donde sea, sino que llevan una visión elitista de que nada más en cierta área de la ciudad donde se va a trabajar, que es donde hay un área de economía alta o media alta, o incluso, lamentablemente lo tengo que decir, conozco pastores que nada más en cierta categoría de personas para arriba y lo tienen en superhoteles, no cualquiera entra. Como aquí. Iglesias en Estados Unidos donde tienes que separar, dices, voy a ir tal domingo a tal hora y tienes que pagar tu entrada a la iglesia, $30, $40, $50, y lo mandas por carta, y luego te mandan el pase de entrada. Muy interesante. Qué fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que practicar lo que enseña la palabra de Dios. Recuerden la tesis de Santiago: la fe valiosa es la que se practica. ¿Sí? Entonces, y este tema, hermano, de la acepción de personas, comúnmente no le damos importancia. Le damos importancia al pecado de, no sé, de adulterio, fornicación, que son pecados, pero a veces la acepción de personas lo practicamos, lo hacemos muy común en las iglesias y es un tema bastante delicado y ahorita lo vamos a ver. Mire, la palabra acepción, en términos en el idioma original, en el griego, acepción significa favorecer a una persona. Ahora, si nos quedamos hasta ahí, pues digo, no tiene nada de malo que yo favorezca a alguien. Pero fíjese toda la frase completa: favorecer a una persona, pero favorecerla en contraste con otra que no se quiere favorecer. Sí, ahí va otra vez. Favorecer a una persona, pero favorecerla en contraste con otra que no se quiere favorecer. O sea, es de que yo escojo y digo, bueno, a Mari, sí, voy a darle esto, lo otro, pero a Monse, no, así como que, pobrecita, de las tomé de ejemplo. Pero es la idea que da en el original esta palabra de acepción, o sea, favorecer a una persona, no tiene nada de malo. Yo puedo ayudar, apoyar a alguien, proporcionarle ayuda, pero esa palabra de acepción es en contraste con otra, o sea, a él sí, pero a ella no, porque ¿por qué? ¿Qué razones podríamos dar? Es pobre. No tiene preparación académica. Ay, no, es que habla medio raro, es que vive en tal colonia. Viene de fuera, es de otra ciudad. Es de otra ciudad, es del pueblo, es de aquí, es de allá, no es de Los Arroyos. O sea, fraccionamiento de Los Arroyos. Es que Los Arroyos es donde vivimos, para los hermanos que están en línea. Entonces, acepción es eso, favorecer a una persona en contraste
a la otra que no quiero favorecer. ¿Ok? Esa es acepción de personas. También significa aceptar una sola cara. Aceptar una sola cara que exhibe parcialidad. Mirar hacia un punto. ¿Qué es la idea de esto, hermanos? Que yo pongo mi mirada, mi rostro, mi atención nada más en Mari. Porque hay un interés, o sea, no, pues es que Mari puede darme esto, o sea, hay un interés, entonces hago acepción y nada más sobre ella porque lo que necesite, toda mi mirada está puesta en ella. Y no veo la necesidad de Monse, porque digo, no, pues Monse no. Ese me va a pedir. Pobrecita las hermanas. Pero es que ya las conocen hasta en línea, a ustedes dos, entonces. Entonces la acepción es eso, aceptar una sola cara que exhibe parcialidad, o sea, te inclinas a favor de una persona nada más, miras nada más, ay, ¿qué necesita Mari? Ay, no, Mari, te voy a limpiar la silla, Mari. ¿Por qué? Porque hay un interés. No que sea malo servir, no me vayan a irse al otro extremo de que, ay, entonces si le limpio la silla a la hermana, estoy haciendo acepción de personas. No. No es en contraste con otra persona de que a ella sí le sirvo, pero por un interés, y al otro no, porque que limpie ella su silla, que acomode ella su silla, y pero que Mari no se pare, porque hermana, ¿necesitas algo, hermana? Café, va a decir la hermana. Entonces, esta definición que les di ahorita sugiere la idea de poner los ojos en alguien en particular, en una familia o en un grupo. Luego hay esas familias, ¿verdad? De que la familia fulanita, no, ellos, no los toques, no les hables mal, trátalos bien, siéntalos aquí, porque hay un interés. Y la mayoría de las veces, pues la razón es económica. Hay en algunas iglesias donde hay familias que le dicen al pastor lo que tiene hasta que hablar, porque son los que tienen los diezmos más fuertes, las ofrendas más grandes. Entonces el pastor no, que les va a exhortar o algo, porque se le van, y luego ¿qué hace? Entonces a veces hay esa es la idea de esta definición, de que sugiere poner los ojos en particular en alguien, dejando fuera a todos los demás. Implica también poner toda la atención en una persona. Amén. Ok, entonces, ¿habrá esto en la iglesia cristiana, hermanos? Sí. Si Santiago, Dios lo guió a escribir esto, hermanos, era porque estaba sucediendo, era porque la iglesia estaba pasando por esto, y es ahorita en nuestros tiempos también que está viendo mucho este punto de hacer acepción de personas. Amén. Entonces, también nos habla el hacer acepción de pararse frente a esa persona para que te vea, para ser visto por esa persona. O sea, me paro enfrente, le doy la cara, pero para que vea, o sea, mira, yo Mari, yo te estoy sirviendo, Mari. Mira, Mari, yo lo que estoy haciendo, y, o sea, es el hecho que ella me vea para yo poder obtener algo de ella. Y a los demás, me olvido de los demás. No me interesan los demás, porque me interesa, hay un interés
en esta persona, ¿ok? Entonces Santiago lo va a ilustrar, esto de hacer acepción de personas, lo va a ilustrar en el versículo 2 y 3, y mire la ilustración que nos da Santiago, para que podamos entender bien esto de la acepción de personas. Y nos lo ilustra con este ejemplo del versículo 2, y imaginémonos, hermanos, que estamos aquí reunidos en la iglesia, la congregación, y está la hermana que acomoda a las personas, que es la hermana Monse. Ella siempre está en la puerta recibiendo a la gente. Y llega una persona, un hombre, con ropa de marca, con un traje muy fino. No sé qué marcas haya de traje, pero de marca, y sus zapatos que se ven muy bonitos, muy nuevos, y con joyas, muy bien peinado. El perfume huele riquísimo, perfume a lo mejor muy caro. O llega una mujer con un peinado, ¿verdad? Así muy sofisticado, y su pintura, su maquillaje, su vestimenta muy espléndida y cara. Y la hermana Monse, ¿qué hace? Viene y la acomoda donde guste sentarse. Pero llega otra persona, llega otro hombre o mujer con sus vestidos, hermanos, de esos que, no sé si alguien ha tenido, de esos pantalones que nomás tienen uno y lo lavan y ya cómo está el pantalón. Todo así como que se hace agujerito en las costuras de las esquinas de las bolsas de atrás. No dices por experiencia, mi amor. ¿Se hacen con agujeritos en las qué? En las esquinas de las bolsas de atrás. Y luego era negro, pero ya se ve como blanco gris. Y una playerita, no quiere decir que venga sucio, pero trae la ropa lo más humilde, es todo lo que tiene. Llega a la iglesia y la hermana Monse lo va a tratar igual. Los va a sentar igual, los va a tratar igual, les va a sonreír igual, los va a abrazar igual. No hay una acepción de personas. Pero mire aquí lo que nos dice Santiago, dice el versículo 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre, imagínense ese hombre, con anillo de oro. Dicen que en aquel tiempo se ponían muchos anillos, y un anillote de oro así, a lo mejor hasta brillaba, ¿no? Ese anillo de ese hombre. Y dice, y con ropa espléndida, o sea, muy cara la ropa. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. En otra versión dice con vestidura vil, que se le daba ese nombre a la ropa de un pobre, vestidura vil. Era la ropa de un pobre. No quiere decir precisamente que sea sucio, sino que era ropa muy desgastada, de gente muy humilde económicamente. Y luego dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. A ese lo vieron, lo trataron muy bien los hermanos. Entonces vemos a estas dos personas que van entrando en la iglesia, y por lo que se ve, estas dos personas no eran creyentes. Iban de visita a esa congregación. El rico, el pobre, hermanos, dos hombres que representaban dos posiciones, el rico y el pobre. Aquel que iba deslumbrando con su ropa, con su anillo, y el otro que no traía, a lo mejor nomás tenía lo que llevaba puesto, hermano, en ese momento. El rico estaba impuesto
que a donde él llegaba, todas las atenciones, porque ven llegar a cualquier lugar, hermanos, en un restaurante, en una escuela, ven llegar una persona muy arreglada, con traje, zapatos, perfumado, bien peinado, o igual una mujer, ¿verdad?, con su cabello muy arreglado, sus uñas, el maquillaje, la ropa, y cómo los atienden. Súper bien. Entonces el rico estaba impuesto que a donde él llegaba lo atendían muy bien, todo mundo se ocupaba de él, que lo atendieran por encima de los demás. Así estaba acostumbrado el rico. Pero nunca había ido a la casa de Dios. Y en esta ocasión, dice la Biblia, fue a esta congregación, hermano. Y se dio cuenta, hermanos, que también en la iglesia, también con los hermanos, su oro, su vestimenta, también le funcionaba. También lo trataron por sobre los demás. También tuvo el impacto que tenía en otras partes, también en la iglesia, en esta iglesia que nos menciona Santiago. En este caso, también deslumbró a los hermanos y lo trataron por encima de los demás, con todas las atenciones, con todo lo mejor que podían darle a este hombre, porque dice el versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Al rico, al espléndido, fueron y lo acomodaron en el mejor lugar que había en esa congregación, en un buen lugar. ¿Por qué? Porque era rico, porque su vestimenta, su físico, todo. Entonces, sucedió lo mismo, hermano, ahí en esa iglesia, en esa congregación. Y el otro, hermanos, el pobre, el que iba con su ropa andrajosa, su ropa vil, ropa de personas que no tiene una economía bien. El otro, hermanos, pues él estaba impuesto a lo mejor a que llegaba a algún lugar y no lo trataran bien, le hicieran gestos, lo menospreciaran, pero él iba a ir también a la casa de Dios. Y a lo mejor ahí iba a ser diferente. A lo mejor él pudo pensar, los hermanos son otra cosa. Y fue también confiado a esa congregación, ese hombre pobre. Y pudo haber pensado, pero aquí en la congregación va a ser muy distinto. Los hermanos son muy diferentes a como me tratan en el mundo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Qué triste, porque sucedió lo mismo que pasa afuera, sucedió lo mismo dentro de la congregación. Hicieron acepción de personas. A este hombre pobre, dice el versículo 3, y mire qué ingeniosos los hermanos de la congregación. Qué ingeniosos, porque le dieron a escoger al pobre. Le dieron sus opciones. Mire, dice el versículo 3. Dice, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, le dieron a escoger. ¿Cuál de las dos opciones quieres? ¿Te puedes quedar ahí de pie o siéntate bajo mi estrado? Ahí está, supongamos que era la hermana Monse la que estaba dando la bienvenida. Y al rico, no, hombre, le puso aquí, lo sentó y todo. Es un caso hipotético, no sucede esto. Pero que la hermana Monse recibió a ese rico y no, la hermana le limpió y pásele. Y luego llega el hombre ese pobre que se ve que no tiene recursos, mal vestido. Y pues la hermana Monse le dijo, ahí quédese ahí a pie, mira, hay un ladito de la hermana Anita y puede pararse, ponerse de pie. O si quiere, siéntese aquí, mire, aquí donde estoy sentada yo, aquí siéntese en el suelo.
Qué fuerte, ¿verdad? Pero fue lo que sucedió con esto. Esto que le dicen, siéntate aquí bajo mi estrado, o sea, aquí donde yo estoy sentada, ahí en el suelo, ahí siéntate. Era donde estaban los pies de la persona. Ahí en el suelo te puedes sentar. Qué fuerte, hermano, esto. El hacer acepción de personas. Santiago está mostrándonos aquí lo que puede haber en el corazón del creyente, hermano. El hacer acepción de personas. Por lo que sea, aquí nos está dando este caso, porque uno tenía y otro no. Y Santiago nos lo está mostrando, pero ¿qué pensará Dios, hermano, de esas personas que hacen acepción de personas? ¿Qué dice Dios de esto, hermano? Y es algo muy grave que a veces, como les digo, es un tema que a veces no le tomamos importancia, pero que es algo bastante grave delante de Dios. El hacer acepción de personas. Ahora, no confundan, y quiero que vaya a dejar de hacer esto, de servir a los demás. Usted sirva a los demás. Y no sienta que está mal el que llega alguien y que usted le limpie la silla, que usted se la acomode, que le acomode el aire, que haga. Usted está sirviendo y usted sirve a todos. No nada más a fulanito, a fulanita porque voy a obtener algo, porque quiero algo de ella. No, usted sirve a Dios y sirve a sus hermanos. No deje de hacer eso. Pero aquí estamos hablando de algo muy distinto, el favorecer a alguien y a los demás no, a los demás hay que se las arreglen como puedan. Entonces, pero mire cómo lo ve Dios esto. Versículo 9, hermano. Con este versículo terminamos la clase de esta noche. Dice, pero si hacéis acepción de personas, y qué fuerte, hermano, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cómo lo ve Dios, hermano? Se metió en problemas esa congregación, se metió en problemas esa persona con Dios. Qué duras las palabras. Fíjese los calificativos que le da Dios a la persona que hace acepción de personas. Es un pecador, es un convicto y es un transgresor, hermano. ¿Se da cuenta lo delicado de este tema? Es un pecador. Está cometiendo un pecado delante de Dios, hermano. Mire la severidad de la condena que da Dios cuando se hace acepción de personas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en cómo recibimos a la gente nueva. Tengamos mucho cuidado cuando viene gente y cómo la tratas, hermano. A veces las que más batallamos con este tipo de cosas somos las mujeres. Porque vemos que llega una hermanita y ya, no, la hermana esa trae mejor vestido que yo y la empezamos a ver mal. No, es que la hermanita, la hermana se cree mucho porque llegó en una camioneta acá y allá. Uy, sí, la hermana, mira, hasta una Biblia de piel trae. ¿A poco no? Las mujeres batallamos más. ¿Mande? En otras iglesias, aquí no. Y las jóvenes, llega una muchacha que ustedes ven bonita y no sé, un cuerpo bonito y todo, y así como que ni me voy a juntar con ella, que siente el látigo de mi desprecio, que aquí no es bien recibida. Que estamos cayendo en hacer acepción de personas. Cuidado cuando llegue gente, cómo la tratamos, hermano.
Cuidado, cuidado, porque mire cómo lo ve Dios. El que hace excepción de personas es pecador, es transgresor y es convicto. No convictor, convicto. Transgresor. La palabra transgresor en el idioma original es el que va en sentido contrario. Es el que se ha extraviado. Qué fuerte, hermano. Transgresor es el que va en sentido contrario, el que se ha extraviado. Vas en contra de la voluntad de Dios. Vas en contra de la gracia de Dios, hermano. Se ha extraviado, es un creyente, una iglesia que se ha extraviado de la fe, hermano. Se separó del cuerpo de la fe, de lo que enseña la palabra de Dios. Y un convicto, hermanos, es el que ha sido ya sentenciado legalmente, que tiene probado legalmente un delito, un convicto. ¿Y quién acusó a esta persona, a esta iglesia? Pues el pobre no fue y lo acusó ni nada. Dios mismo, hermano. Dios mismo da seguimiento a este creyente y lo tiene por convicto. Entonces, son estos tres calificativos que da la palabra para aquel que hace excepción de personas. Estás en pecado, eres transgresor, estás extraviado de la fe, hermano. Estás yendo contrario a la voluntad de Dios y eres un convicto. Entonces, es algo bastante fuerte esto, hermano. Y mire, aquel que fue tratado haciendo menos a los demás, el rico, seguirá él diciendo, donde quiera es igual, hasta con los hermanos. Pero el pobre hermano que fue ignorado, sin duda ya no encontrará una buena razón para aceptar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si los hermanos son iguales. Con la actitud, hermanos, podemos mandar a la perdición eterna a las personas. Porque cuando caemos en esto, somos creyentes insensibles que no se dieron cuenta del terreno peligroso que estaban pisando al hacer acepción de personas. Así que esto, hermanos, de la acepción de personas es muy delicado delante de nuestro Dios. Les digo, a veces vemos otros pecados y no, yo no fornico, yo no adultero, yo no hago esto, no robo, no mato. Pero ¿qué estás haciendo? Acepción de personas. Fíjate cómo Dios lo ve, como un pecador, transgresor y convicto. Entonces, esta palabra, hermanos, reflexionemos, pensemos. ¿Cuántas veces hemos hecho acepción de personas? Hemos sido tan insensibles y esa gente no es excusa, pero sí somos nosotros responsables delante de Dios de que esa gente no quiera nada con Dios. Por el trato recibido en la iglesia. Por el trato recibido por fulanito, por fulanita, hermano. Él dará sus cuentas, Él no está, serán sus excusas, pero nosotros somos responsables de que no hagamos acepción de personas. Entonces, que a partir de hoy, hermano, cambiemos nuestro trato con la gente que viene aquí a la iglesia, que no hagamos acepción de personas.
de que no, es que sí me cae bien, me cae mal, es que esto, lo otro, hermano. Dejémonos de eso y vivamos y practiquemos la fe, las enseñanzas que vienen en la Escritura. Y la palabra de Dios dice que no debemos de hacer acepción de personas. Amén. Amemos a todos por igual. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, aquí. Vamos a dejarle. Y yo le invito a que mediten esto. ¿Cómo ha sido su trato de usted hacia las demás personas? ¿Ha hecho acepción de personas? ¿Qué tan responsable es usted de que gente ya no haya querido nada con Dios por el trato que le dio? Que le digo, ellos van a dar sus cuentas, pero nosotros también. Entonces, piense usted un momento en esto, hermano, reflexionemos y que cambiemos como iglesia en nuestro trato con la gente. Que sirvamos a los demás por igual, sin un interés personal. Amén. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de manera clara, directa esta noche. Estamos aquí como iglesia, camino de vida. Perdónanos, Padre, porque muchas veces hemos hecho acepción de personas. ¿Cuánta gente no ha regresado por el trato que ha tenido, Señor? ¿Cuánta gente se ha lastimado, Dios, por este tema tan difícil de la acepción de personas? Perdónanos, Padre, y mira cada corazón. Espíritu Santo, habla de manera individual. Aplica la palabra, Espíritu de Dios, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, cada señorita, Señor. Aplica esta palabra a sus corazones. Si hay este pecado en nosotros, Señor, que hoy podamos ir a ti y pedirte perdón. Porque ese hermano no nos está acusando, es tú mismo, la justicia divina, la que nos está viendo y la que nos ha declarado convictos, la que nos ha declarado pecadores, transgresores. Perdónanos, Señor, que hoy esta noche podamos arrepentirnos de este pecado de hacer acepción de personas. Perdona, Señor, nuestras vidas. Perdónanos, Padre, ayúdanos a caminar sirviendo al que tiene como al que no tiene, Señor, al que puede ayudar como al que no puede al obtener algún beneficio de él, Señor, que podamos servirnos unos a otros, Padre. Bendice, Señor, bendice la iglesia Camino de Vida, bendice a cada hermano, cada hermana que está en el servicio a ti, Padre. Hoy oramos por los líderes. Hoy oro, Señor, por la vida de Manuel y de Tiara, por la vida de Mari, por la vida de Monse. Señor, bendícelos a ellos, a nosotros como pastores. El liderazgo, Señor, que no haya acepción de personas, que en el área donde tú nos has puesto a servir, sirvamos a todos, Señor, con ese mismo gozo, con esa misma pasión, con ese mismo deseo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder amar, a poder servir, Padre. Que no hagamos distinciones el uno con el otro, Padre. Bendícenos, bendícenos como iglesia. Ayúdanos a caminar. Que la fe valiosa sea que la practiquemos. Las enseñanzas de tu palabra las llevemos a la práctica, Señor. Mira aquel corazón, Dios, que hoy está reconociendo que ha hecho y que ha caído en este pecado. Porque tú hablas, Señor, a los corazones. Y hoy que podamos recibir de ti el perdón. Que limpies nuestros pecados. Y que nos limpies, nos laves de toda maldad. Que nos ayudes a amar y servir como tú amas, como tú ves.
Que no menospreciemos al que no tiene, al pobre, Señor. Porque vamos a ver más adelante en tu palabra cómo los más ricos son los pobres, Señor. Los que más trabajan para tu obra, Señor. Gracias. Ayúdanos como iglesia, Padre, a no caer en este pecado. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos a la distancia. Que este mensaje, tu palabra, no vuelva vacía, sino que dé fruto en los corazones, en las vidas de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús.